Sócrates Bautista. No había tenido la oportunidad. El doctor Sócrates es parte de nuestro equipo y no había estrenado cabina. ¿Cómo es posible? Buenos días, doctor. Bienvenido a nuestra nueva cabina y a Cátedra Médica una vez más. Gracias. Emocionado, realmente. Felicidades. Realmente una cabina espectacular. Bellísima, bellísima. Sí. La verdad que se esmeraron los arquitectos y Antonio es para allá para preparar esta cabina. Así es. Perfecto. Doctor, felices de tenerle una vez más aquí en Cátedra Médica. La gente que nos escucha, motivarles a que hoy, que vamos a estar hablando sobre gastroenterología, si usted tiene algún tema de salud relacionado a esta área, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. Hoy vamos a estar hablando sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué es esto, doctor? Empecemos por ahí, por definir qué es esta enfermedad, que suena como un poco complicada. Realmente, más que una enfermedad, es un síntoma. Un síntoma. Un síntoma que sienten los pacientes, que le sube ácido al pecho, o sea, que se le devuelve un reflujo ácido y le quema el pecho. A veces le da dolor. Es lo que nosotros hoy le llamamos técnicamente pirosis. Los norteamericanos le llaman heartburn y los dominicanos le llaman herbores. Herbores. Ahora yo sé que ahora la gente entendió. Tengo herbores, doctor. Herbores. Si usted tiene herbores, ya usted sabe. Ponga atención. Esas son la razón por lo que yo vengo hoy a hablarle a la población. Y esto es sumamente frecuente, sumamente frecuente. Se calcula que el 50% aproximadamente de la población en algún momento tiene la sensación de reflujo, de pirosis. Entonces, hay casos que son sumamente incómodos, difíciles y aumentan sobre todo cuando el paciente se acuesta por los cambios de posición y además hay un problema y es que por física, o sea, nosotros tenemos el estómago y el esófago está arriba, o sea, lo primero que hay que conocer la anatomía del tubo digestivo. Y nosotros tenemos la boca, hay un esfínter que es como un cheque. Sí, así aquí lo explicamos, un cheque que abre y cierra. Que debe de estar siempre cerrado. Okay. Y solamente debe de abrir cuando usted deglute. O sea, es un esfínter que uno lo abre voluntariamente. O sea, cuando tú tragas, se abre el esfínter y pasan los alimentos. Tan pronto pasan los alimentos, se producen en el esófago, en el tercio superior del esófago, se producen unas ondas que se llaman ondas peristálticas primarias, que empuja el alimento hacia el estómago. Pero hay otro cheque que se llama esfínter esofágico inferior, que lo abre la peristalsis que se produce cuando tú tragas en el tercio superior del esófago y abre el esfínter y el alimento cae al estómago. Tan pronto el alimento cae al estómago, se va a producir la digestión de ese alimento. Entonces, los esfínteres, la presión que ellos tienen, que siempre deben de estar cerrados, en reposo, aumenta el doble, o sea, que se cierran, se sellan. Aprieta más. Se sellan, vamos a llamarlo. Y no dejan que los alimentos se devuelvan. Ok. Y se mantienen así cerrados herméticamente hasta que termina la digestión. Cuando termina la digestión, vuelven a su posición cerrada normal, o sea, con la presión normal en los esfínteres. Esto es muy complejo, pero el cuerpo humano es una máquina perfecta. Entonces,
¿Qué es lo que pasa cuando hay enfermedad por reflujo? Cuando hay enfermedad por reflujo, el individuo ingiere los alimentos, se produce la onda peristáltica, vamos a llamar, y el esfínter, que debe de quedar cerrado, queda un poco abierto. No se cierra por Entonces, completo. nosotros, para la digestión de las proteínas, secretamos ácido clorhídrico en el estómago y pepsina, que es lo que es el llamado jugo gástrico. Pues eso es ácido, tiene un pH bajo. Y el estómago tiene, además de producir el ácido clorhídrico, produce moco y bicarbonato en la parte distal. Una fábrica de cosas ahí, doctor. Para que ese ácido no ulcere la mucosa. Pero el esófago no produce nada de eso. Entonces, el esófago no está preparado para recibir ácido, solamente para darle paso a los alimentos. Entonces, ahí viene el problema, que como no hay moco, nosotros estamos produciendo ese ácido siempre. Pero si se sale de ahí ese ácido y sube, entonces el individuo va a sentir que se le le quema. quema Claro. todo el pecho, y hay muchas personas que no sienten el ardor, sino un dolor de pecho, y creen que tienen un infarto. Entonces tienen que ir al cardiólogo, y lo correcto es ir primero al cardiólogo. Eso es lo correcto. Porque ese dolor por reflujo no lo va a matar, pero el infarto sí. Sí, claro. Mejor Entonces, ir que te digan que es si reflujo. tú estás sospechando o tienes un dolor de pecho, no vaya donde mí, vaya al cardiólogo. Claro. Y el cardiólogo le va a decir, no, eso no es un infarto. Después que lo ha estudiado, obviamente, Claro. eso tiene que ser que usted tiene reflujo, entonces nos lo mandan a nosotros y nosotros los estudiamos. Ya hay con una Entonces, situación fíjate, resuelta. yo siempre, cuando le hablo a mis pacientes, le hablo de los esfínteres, de lo importante que son los esfínteres en el organismo. O sea, nosotros tenemos en el tubo digestivo muchos esfínteres que son cheques, vamos a llamarle así. ¿Cuántos hay, doctor? Hay- Desde la boca hasta el ano. Bueno, vamos a contar. Vamos a ver. El primero es el esfínter esofágico superior, es el primero. El segundo es el esfínter esofágico inferior. Segundo. El tercero es el esfínter de Oddi, que es en donde salen la vía biliar y el jugo pancreático para secretar las enzimas para la digestión de los alimentos. Van tres. Tercero. Cuarto, la válvula ileocecal, que es la unión del intestino grueso con el intestino delgado. Ahí hay otro cheque. Ese otro cheque. Otro, el esfínter del ano, que son dos. Que es el que la gente más conoce. Que son dos. Hay uno superior, que es el esfínter anar interno, y hay otro por debajo, que es el esfínter anar externo. Ahí hay 6. Entonces, el esfínter anar interno, cuando llegan las heces fecales, se abre y manda una señal al sistema nervioso central de yo quiero ir al baño. Y cuando usted va al baño, voluntariamente abre el esfínter anar externo y se produce la defecación. O sea, fíjate lo meticuloso. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes una lesión en el esfínter anar externo, la señal te llega, pero cuando la señal te llegue, ya la materia fecal está afuera porque está lesionado el esfínter. Fíjate lo importante que son los esfínteres. ¿Por qué se lesionan los esfínteres, doctor? No, Hablando los justamente de esta enfermedad. Los esfínteres, el esfínter no es que se lesiona. El esfínter pierde la tonicidad. Ajá. ¿Me entiendes? Sí. Por ejemplo, una mujer que tenga un descenso de la pelvis,
eso puede llevarlo, sobre todo en ancianos, a que tengan incontinencia anorrectal y que tengan deposiciones involuntarias y que ensucian la ropa, etcétera, etcétera. Pero en el esófago, que es el tema que nos compete, cuando hay una hipotonía del esfínter esofágico inferior, que es una presión bajita, eso es lo que hace que haya reflujo gastroesofágico. Entonces el individuo tiene esa sensación, pero eso no solamente lleva al paciente a tener la molestia, sino que le quema la mucosa y se produce una enfermedad que se llama esofagitis péptica. Ahí sí ya el síntoma provoca una enfermedad. A veces, si eso se queda por mucho tiempo, puede tener lo que se llama una metaplasia gástrica o intestinal, porque a veces el reflujo viene directamente de las sales biliares, porque puede que esté operado, puede que tenga el píloro, que es el otro esfínter hipotónico, entonces pueda subir también bilis. O sea, y provocarse una metaplasia, que es cuando la mucosa del estómago o del intestino, en este caso el duodeno, se siembra en el esófago. Eso tiene un nombre que se llama esófago de Barrett. Esófago de Barrett. Sócrates, tú decías hace un momento que aproximadamente el 50% de la población, de los ciudadanos, en algún momento han tenido herbores o reflujo. O reflujo. Entonces, cuando yo, que soy parte de ese 50%, que en algún momento he tenido reflujo, debo comenzar a preocuparme? No, a veces es fisiológico que uno tenga cierta cantidad de reflujo en 24 horas. Cuando tú tienes más de 4 horas de reflujo, ya es preocupante. Eso se hace porque ahora viene la otra parte, y es cómo yo estudio estos pacientes. O sea, tiene que haber un algoritmo de estudios para tú poder identificar de dónde que viene cuál es el problema del esófago, porque el esófago no es solamente un órgano del tubo digestivo que da paso a los alimentos. Ahí se producen muchas alteraciones. Y esas alteraciones llevan problemas a los esfínteres. Lo más frecuente es la enfermedad por reflujo, pero la enfermedad por reflujo puede ser porque el estómago se deslice y se meta al tórax. Nosotros tenemos el tórax y eso está dividido del abdomen por un músculo que de hecho es el músculo más ancho del cuerpo, que es el diafragma. ¿Qué usted acaba de decir? Que el estómago puede desplazarse, doctor. Sí, ¿Y por qué puede pasar eso? Eso es lo que se llama... Déjame explicarte la anatomía primero. Okay. Vamos a ver, porque eso me pareció curioso. Nosotros tenemos la cavidad torácica, en donde están los pulmones, está el corazón, y en la parte posterior pasa el esófago. Detrás. Exacto. Okay. Pero el tórax se divide del abdomen por un músculo inmenso que tiene el cuerpo, que se llama diafragma. Ese músculo tiene varias perforaciones, o sea, agujeros, que comunica la parte superior del cuerpo con la parte inferior. Por ahí pasa la arteria aorta, por ahí pasa la vena cava inferior, por ahí pasan nervios como el nervio vago, por ahí pasa el esófago, y el agujerito por donde pasa el esófago se llama hiatus diafragmático. Ajá. Entonces, el esófago es una víscera hueca y el estómago también.
Entonces, a veces, y está fijado por ligamentos, a veces hasta en el mismo diafragma. Entonces, ese esófago se arrastra y se mete a la cavidad torácica por ese agujerito que se llama hiatus. Y una víscera que pase a través de un agujero y esté en un lugar que no es su lugar, Ya hay problema. eso se llama hernia. Ya. Entonces, y el apellido se lo pone el agujerito. En ese caso, ¿cuál sería el apellido de esa hernia? Hernia hiatal. hiatal. Okay. Si es en el ombligo, en donde hay un deslizamiento a través del agujero umbilical, se llama hernia umbilical. Si es en la región inguinal, que hay unos agujeritos que se llaman inguinales, se llama hernia inguinal. Si es en el escroto en los hombres, se llama hernia escrotal. Y dependiendo del lugar anatómico en donde se produzca eso, ese deslizamiento, se le da el nombre. Las hernias inguinales, las hernias umbilicales a veces se estrangulan y puede producir una necrosis del intestino y hay que operar rápidamente al paciente. Entonces, cuando se produce la hernia, que a veces el esfínter puede estar hipotónico y no necesariamente tener una hernia. E incluso hay enfermedades, como las enfermedades del colágeno. Una de ellas es la esclerodermia, que te puede provocar una fibrosis en el tercio inferior del esófago y en el esfínter esofágico inferior, y eso provocar un reflujo patológico incontrolable a veces. Entonces, esas son, pero los más frecuentes es la hernia hiatal. La hernia hiatal. A usted que nos escucha, hoy estamos conversando con el doctor Sócrates Bautista. Si tiene alguna duda con temas de gastroenterología, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850. También puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062. Hoy hablamos sobre enfermedad por reflujo gastroesofágico. Usted iniciaba, doctor, diciendo que eso no es en realidad una enfermedad, sino un síntoma. ¿Un síntoma de cuáles otras afecciones puede ser? No, lo que pasa es que cuando tú tienes un síntoma, tú tienes que hacer una historia clínica y hacer un diagnóstico. Ajá. Entonces, ¿cuáles son entonces los posibles diagnósticos? Lo que hay que pensar cuando llega a tu consulta un paciente que se queja de lo primero que reflujo. Tú tienes que pensar es que hay una disminución de la presión del esfínter esofágico y lo más frecuente es la hernia hiatal. Pero si tú le haces un reconocimiento completo al paciente y tú encuentras que tiene alguna alteración, boca pequeña, reacciones en la piel, tú puedes pensar que el paciente pueda tener una esclerodermia, que es una enfermedad del colágeno, y puede ser debido a eso. Pero a veces, después que tú has estudiado el paciente, en ocasiones hay trastorno en la motilidad del esófago, como es el caso de una entidad que se llama esófago en martillo. Le llaman los gringos jackhammer, que se hace por manometría esofágica el diagnóstico, que el paciente tenga una entidad que se llama acalasia, que es un trastorno motor. Hay otra entidad que se llama esófago en cascanueces. O sea, hay muchas enfermedades. Hay otra entidad que es el esófago hipersensible, que realmente el paciente no tiene una esofagitis per se, ni tiene un reflujo, y tiene a veces que ver mucho con el tema ansiedad. Entonces, hay muchas entidades. Una que se llama esofagitis eosinofílica, que tiene que ver mucho con las reacciones alérgicas en pacientes. O sea que cuando te llega un paciente con estos síntomas, tú tienes que abrir una llave y empezar a entrar posibilidades diagnósticas. No es tan sencillo de decir, dale, tal cosa. No, hay que hacer un diagnóstico. Entonces, dependiendo del diagnóstico, porque un reflujo gastroesofágico
es un tema de controversia siempre en gastroenterología. Y es un tema de controversia porque hay muchos que dicen, bueno, pues yo tengo una hernia, que me lo operen. Pero tú no puedes llegar a hacerle una cirugía a un paciente en un esfínter sin tú tener un diagnóstico exacto de qué es lo que está pasando. Claro. Porque si tú operas ese esfínter, tú puedes cerrarlo, entonces la comida no va a jalar al paciente. Ahí el problema se complica. Entonces las cosas son difíciles. Es como de que, operar ese hemorroide. Bueno, pero el hemorroide tú la puedes controlar. Tiene que ser algo extraordinario para tu operar. Pero si tú lo operas y le daña el esfínter, entonces el paciente va a tener incontinencia rectal. Entonces, Claro. donde hay esfínteres, no puedes acelerarte a operarlo. Tú tienes que tener el diagnóstico exacto para tomar una decisión en caso de que sea quirúrgica. Bien, en este momento vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta continuamos conversando con el doctor Sócrates Bautista. Quedan muchísimas inquietudes de parte del doctor Amaury García, el doctor Rafael Montero y una servidora. Así que no se mueva, regresamos en breve.